como ingeniero de alimentos y amante del fitness, entiendo que tener claro la cantidad y proporción de macronutrientes que consumo en mi dieta es fundamental para lograr conseguir los objetivos de forma más rápida y eficiente. Esa es la principal razón por la que debemos tener muy claro qué estamos consumiendo en función de los macronutrientes de cada alimento que consumimos. Les recuerdo que esta información no reemplaza ninguna recomendación médica ni nutricional de su profesional de preferencia. Es solo información para que ustedes la tomen como mejor les convenga. Hola, soy Oscar Acero y este es mi canal de Acero, donde hablamos de estilo de vida, cultura general y cualquier otra opinión que se me ocurra. Cuando estamos enfocados en hacer una dieta, ya sea para pérdida de peso o ganancia de peso o desarrollo de masa muscular, una de las cosas más importantes es identificar cuáles y cuántas son las cantidades de macronutrientes que necesitamos para cumplir nuestro objetivo. Los macronutrientes principales son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, porque básicamente todos los alimentos están compuestos de estos tres principales nutrientes. Siendo así, las proteínas, las que encontramos en las carnes, que a la vez también son muy ricas en grasas, los carbohidratos, que los encontramos en leguminosas o en cereales o en verduras, y las grasas, que las podemos encontrar tanto en carnes como en leguminosas e incluso en algunas verduras como en el aguacate o semillas de girasol. Entonces, ya que estos son los tres principales componentes que tienen los alimentos, son los que los primeros tenemos que tener en cuenta para organizar nuestro plan o nuestra dieta en función de nuestro objetivo. Aparte de los macronutrientes, también tenemos lo que son los micronutrientes, de los cuales vamos a hablar en otra ocasión, pero principalmente lo que necesitamos cuando estamos organizando nuestra dieta son los macronutrientes. En mi caso, yo siempre he tenido la necesidad de hacer dietas ricas en proteínas porque me gusta ir al gimnasio y hacer ejercicios que me ayuden a crecer mi masa muscular. Entonces siempre priorizo en mi dieta los macronutrientes que me aporten la mayor cantidad de proteína en base a lo que necesito, obviamente. Es decir, que yo priorizo carnes, pescados, quesos, leguminosas, yogures. A la vez tengo claro que debo incluir fuentes de carbohidratos que me ayuden también en ese proceso. Carbohidratos de lenta asimilación en el cuerpo. Carbohidratos no procesados, por supuesto. Si yo tuviera una dieta en la que quisiera perder peso, seguramente sería una dieta en la que yo estaría priorizando las proteínas también, pero a la misma vez también reduciendo los carbohidratos y las grasas seguramente. Recordemos cómo funcionan los carbohidratos y por qué a veces están tan satanizados. Los carbohidratos son la principal fuente de energía del cuerpo. Es lo primero que el cuerpo usa para crear energía. Entonces, cuando tenemos exceso de carbohidratos, y sobre todo si son carbohidratos procesados, ¿qué pasa? El cuerpo empieza a utilizar primero esos carbohidratos como fuente de energía, pero si nuestra actividad física no está de acuerdo a ese propósito, esas fuentes de energía lo que hacen es almacenarse como grasa, ya que no estamos haciendo ejercicio, tenemos una vida sedentaria y por eso esa es una de las principales razones por la que la gente sube de peso. Por lo general, nuestro objetivo siempre es o perder peso o ganar masa muscular. La proteína es básicamente, para todos los procesos son necesarias, pero básicamente las dietas ricas en proteína alta es para ganar músculo. De resto, no necesitamos una dieta rica en proteínas. Teniendo claro cuál es la importancia de controlar los macronutrientes, para qué sirve cada macronutriente, cómo extrapolamos este conocimiento sobre qué son los macronutrientes y por qué los necesitamos a estructurar una dieta. Bueno, el primer paso es establecer cuál es nuestra tasa metabólica basal o, en palabras más simples, cuáles son las cantidades de calorías que necesitamos por día. Si ustedes revisan bibliografía por internet, hay un montón de información en donde les dice cuántas calorías ustedes necesitan si es una persona activa, si es una persona moderadamente activa, si es una persona sedentaria o si es una persona atleta con un requerimiento muy alto de calorías. Y no hay un consenso claro que se pueda aplicar a todo el mundo
de cómo calcular las calorías, pero sí hay unas herramientas bastante útiles que podemos utilizar. Una de ellas es la tabla de Harris-Benedict, que nos permite calcular este requerimiento. Tiene una fórmula con unos valores predeterminados, los cuales debemos complementar con nuestra información personal. Ahora vamos a tomar en la computadora y vamos a hablarlo más detalladamente. Ahora voy a compartirles en un recuadro esta información al tiempo que les voy comentando. En hombres, como ven, da un valor de 88.36 más, ahora un cálculo entre paréntesis, que es 13.4 por tu peso en kilogramos. Se suma 4.8 por tu altura en centímetros y luego se resta un valor de 5.7 por tu edad en años. Para mujeres ven que es una fórmula prácticamente igual, con unos valores base diferentes. 447.6 más 9.2 por su peso, el peso de las mujeres en kilogramos, más 3.1 por la altura de las mujeres, menos 4.3 por la edad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente vamos a reemplazar nuestros valores de edad y peso en esas fórmulas. Luego de este resultado, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener un valor, el cual lo vamos a multiplicar por una tabla que nos cataloga la cantidad de actividad física que tenemos. Es decir, hay un valor por el cual vamos a multiplicar ese resultado. Si eres sedentario, que va a ser 1.2. Si eres una persona con una actividad leve, que trabaja, que tiene una actividad física, que se está de pie todo el día, que se mueve, que atiende al hogar, eso es una actividad física leve, se multiplica por 1.375. Una actividad fuerte ya es una persona que va al gimnasio o que al menos trota, hace deporte con frecuencia. Y una actividad muy fuerte, ya estamos hablando de atletas de alto rendimiento, fisicoculturistas, maratonistas, etc. Entonces vamos a hacer el ejemplo conmigo. Tomamos la fórmula de los hombres y vamos insertando mis datos. El primero que insertamos es en el primer paréntesis, que es el que te pide tu peso. Yo peso 76 kilogramos. En el segundo paréntesis pide la altura. Yo introduzco 170 centímetros. Y en el tercer paréntesis incluye la edad, que son 43 años en mi caso. Resolvemos los paréntesis primero, luego hacemos las sumas y al final la resta. Y eso nos da un resultado de 1667.6. Ese resultado lo vamos a multiplicar por uno de los valores que está en la tabla que les acabo de mencionar, que habla sobre nuestra actividad física. En mi caso yo escogí el valor 1.725, que es una actividad física fuerte porque yo voy al gimnasio por lo general al menos 3 veces a la semana. Y cuando no estoy en el gimnasio también, y eso que estoy en mi casa, siempre tengo alguna actividad física. Entonces me acerco más, es la que más se acerca a mi condición y a mi estado. Multiplicamos mi valor, 1667, por 1725 y me da que yo necesito unas 2.983 calorías para continuar con mi actividad física fuerte y con mi objetivo de ganar masa muscular. Ahora, ¿qué hacemos? Como les decía, no hay un consenso general que se aplique para todos. En mi caso, hay unas tablas que te dicen más o menos cuánta proteína debes consumir para ganar masa muscular. Estamos hablando en este momento solo de la proteína, que es el principal factor que uno tiene a tener en cuenta cuando está ganando masa muscular. En este caso, esa tabla también se la voy a compartir. También dice que si tú estás en una pérdida de peso, lo ideal sería consumir entre 1.8 y 2.6 gramos por kilogramo de peso. O si estás en aumento de masa muscular, entre 1.4 y 2.0 gramos por kilogramo de peso. Esta tabla te va a arrojar solo y única y exclusivamente el valor de la proteína que tú necesitas. En mi caso, yo tomo este valor que me puede dar X valor. Esto ya por experiencia sé que esto da un valor cercano entre los 170 y 200 gramos de proteína diarias para mi caso. Pero para mí es muy importante no solo saber la proteína, también necesito saber los carbohidratos y las grasas. Entonces les voy a explicar un ejemplo que es un poco más amplio y que también va a calcular las proteínas
pero las va a calcular desde otra perspectiva. Y lo que hago al final es hacer como un paralelismo entre ambas, elegir cuál es la cantidad de proteína que voy a tomar. Quizás suena un poco complicado, pero en realidad no lo es. Y si no les interesa tanto enredarse con tantos cálculos, solo podemos dedicarnos al cálculo que voy a hacer ahora, que es de hecho con el que yo primero comencé hace muchos años. La OMS y muchas organizaciones de salud tienen un rango de carbohidratos, proteínas y grasas en porcentaje que recomiendan para consumir. Esos rangos, si consultamos bibliografías por internet, vamos a encontrar muchos valores, pero en realidad todos los valores giran a centrarse casi en los mismos valores. Más o menos esos valores están entre, para los carbohidratos, por ejemplo, se recomienda que la ingesta calórica sea entre 45 y 65% carbohidratos. Las proteínas entre un 10 y 35%. Y las grasas entre un 20 a 35% de tus calorías. ¿Cómo movemos eso? ¿Cómo lo llevamos a la realidad? Yo tomo unos rangos que me han funcionado a mí y que también visto según la bibliografía es más o menos lo que la gente que hace lo que yo hago utiliza. Yo tomo un 30% de mis calorías destinadas a grasa, un 45% de mis calorías destinadas a carbohidratos y un 25% de mis calorías destinadas a proteínas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya calculé cuántas calorías necesito, que eran 2.983 calorías al día, voy a extrapolar estos porcentajes y saber de esas 2.983 calorías, cuántas calorías van a corresponder a proteína, carbohidratos y grasas. El cálculo es sencillo, son unas reglas de 3. Si 2.983 calorías son el 100%, ¿cuántos son el 30% que corresponden a mi grasa? Y eso me da un valor de 894.9 calorías. Si hacemos lo mismo con los carbohidratos, de las 2.983 calorías, ¿cuánto corresponde al 45%? Vemos que son 1.342 calorías. Y de proteínas me da un valor de 745.7 calorías que destino para proteínas. Ahí tenemos cuántas calorías vamos a consumir en función de cada macronutriente. Sin embargo, aquí esto todavía no está claro, todavía no está aterrizado a la realidad, al día a día. ¿Y cómo lo vamos a aterrizar? Vamos a tomar estos valores que nos dio de calorías y lo vamos a dividir por la cantidad de calorías que aporta cada macronutriente por gramo. Es decir, las grasas, cada gramo de grasa me aporta 9 calorías. Entonces vamos a dividir 894.9 calorías entre 9 y me da un valor de 99.43 gramos de grasas que debo consumir al día. Entonces ahí es nuestro primer aterrizaje. Ya yo sé que en el día, según mis calorías y según mi requerimiento calórico y mi objetivo, yo necesito consumir 99.43 gramos de grasas. Hacemos el mismo cálculo con los carbohidratos, son 1.342.3 gramos. Esta vez lo dividimos entre 4 porque un gramo de carbohidrato aporta 4 calorías y me da un valor de 335.5 gramos de carbohidratos. El carbohidrato siempre va a ser nuestra mayor parte en la dieta. Luego vamos a calcular cuántos gramos de proteína necesito, que en mi caso es lo que más me interesa porque, como les digo, voy al gimnasio, me interesa el desarrollo de la masa muscular. Yo debo consumir 745.7 calorías por día. Divido eso entre 4 y eso me da un valor de 186.4 gramos que necesito consumir de proteína al día. Y listo, ahí tenemos cuántos gramos de proteína necesitamos. Vamos a cerrar la compu. Entonces ya sé cuántos gramos de proteína, de grasas y de carbohidratos necesito para mi dieta. ¿Qué vamos a hacer ahora? El siguiente paso, y el que a mí me funcionó muy bien, porque no siempre tenemos una tabla de los valores nutricionales de los alimentos procesados que compramos en los supermercados vienen con una tabla de valor nutricional de donde podemos obtener estos datos, sumarlos y tener nuestros valores y incluirlos en nuestra dieta. Pero los alimentos que cocinamos en nuestra casa no tienen esa información. ¿De dónde los vamos a sacar? Hay aplicaciones en donde tú ingresas el alimento y ella te dice ese alimento cuánta cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas tiene.
Por ejemplo, el ejemplo básico de todo el tiempo, de la pechuga de pollo, 100 gramos de pechuga de pollo tiene aproximadamente entre un 25 o 28% gramos de proteína. Estas apps, tú tomas tu cantidad de alimento que vas a ingerir, por ejemplo 100 gramos, y ella automáticamente te dice estos 100 gramos de pollo te van a aportar 28 gramos de proteína, tanto de grasa, tanto de carbohidrato. Bueno, las carnes no tienen, en realidad, no son fuente de carbohidrato importante. Así hacemos con todos y cada uno de los alimentos. En resumen, identificamos la importancia de los macronutrientes, determinamos cuál es la cantidad de calorías que necesitamos diaria con los cálculos que les acabo de mostrar. Luego de tener esa identificación, vamos a distribuir los macronutrientes en función de igualar el número de calorías diarias, y para eso nos vamos a apoyar de una aplicación en donde ustedes pueden ir consultando cada alimento y la aplicación les dice ese alimento qué cantidades en gramos y calorías de ese macronutriente les da, y así ustedes pueden formar muy fácil una dieta diaria que les cumpla los requerimientos calóricos y de macronutrientes que necesitan. Por último, no olviden darme un like, un comentario y una suscripción que me ayudarán un montón. Fue un placer estar con ustedes hoy, nos vemos en otra ocasión. Saludos.